Alejandrina Malacara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Alfredo, pues a mí también me da muchísimo gusto verte, platicar y bueno, todo lo que has hecho por el grupo, la verdad ha sido muy padre. Muchísimas gracias, porque sí nos tienes unidos. Muy Gracias, bien. Alejandrina. Alejandrina, hace mucho que tú y yo no nos vemos, aunque estudiamos la preparatoria juntos, Sí. y es un honor saber que has triunfado mucho en el mundo, en la industria de la medicina. Tienes muchos reconocimientos, has estado en momentos muy importantes, sobre todo en los últimos 3, 4 años con el tema de la pandemia, y va a ser muy interesante que nos platiques cómo se vivió, cómo se vive y qué viene con el tema de los virus en México y en el mundo. Qué gusto platicar contigo, Alejandrina. No, igualmente, me encanta compartir esto de los virus, de las vacunas, de verdad me apasiona y bueno, pues si en algún momento crees que el lenguaje es médico, házmelo saber y tratamos de decirlo de otra manera, ¿no? Porque a veces... Ahí te voy a interrumpir y te voy a preguntar, ¿qué se A llama ver, ribolixosina? ¿Cómo dijiste eso? exacto, no, la idea es que sea interesante para todos, que sea información útil y bueno, sobre todo pues que se pasen un buen rato, ¿no? Muy bien, excelente, Alejandrina. Alejandrina, platícanos un poquito de ti, de tu historia, de tu carrera. ¿Cuáles son tus logros? Cuéntanos un poquito de ti, Alejandrina. Te Mira, escuchamos. sí. Mira, yo pues estudié después de Lux, me fui a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, que la sede está en León, entonces ahí estudié medicina. Y después ya me vine para acá, a la Ciudad de México, que es donde vivo. Acá hice el internado en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. La verdad es que fue para mí muy padre estar en ese instituto, tener la oportunidad de estar ahí. Ahí mismo hice el servicio social en el área de genética. Y luego ya entré a hacer la residencia de medicina interna, entonces hice ahí mi especialidad. Ahí y bueno, parte de lo interesante de estar en ese instituto nacional es conocer gente pues muy interesante, ¿no? Ahí hay gente que ha sido premios nacionales de medicina, ¿no? Y gente Sí. que todo el mundo conoce, como por ejemplo el secretario de Salud actual, Jorge Alcocer, pues estaba ahí en la parte de traumatología cuando yo estaba estudiando. Su hija fue mi compañera en la residencia, ¿no? Hugo López-Gatell, pues también, ¿no? Entonces, Muy bien. sí, me tocó así conocer mucha gente ahí en el instituto. Ahí estudié después subespecialidad en nefrología. Y ya el mundo me llevó a la industria farmacéutica, ¿no? Entonces estoy en la industria farmacéutica, ya tengo desde 2006, 2007, por ahí más o menos. Entonces ya son bastantes añitos. Y Sí. desde hace como 8 años ya estoy en el mundo de las vacunas. Entonces, Okay. sí, se me hizo un reto muy interesante entrar al mundo de las vacunas y acá estoy y muy apasionada. Qué interesante, qué interesante. Alejandrina, hace 3 años, estamos grabando en mayo del año 2023, hace 3 años más o menos estábamos todos muy nerviosos por el tema del coronavirus 19. Cuéntanos cómo se vivió desde tu ángulo, porque obviamente desde el ángulo de la gente normal como yo, pues todos sabemos que fue lo que fue, pero desde tu ángulo, como en el campo médico, con los conocimientos que tienes, con la gente con la que convivías en ese momento, ¿cómo se vivió el inicio del coronavirus en México? Sí, bueno, empecé a darme cuenta porque ese tipo de noticias pues sí me llaman la atención, ¿no? Que hablaban de que había un coronavirus en China, ¿no? Y empezó a ver que si uno, que si dos, y se empezó a hacer exponencial el número de casos en China y dices, igual ahí todavía como que ves, pero mientras no sale del país, dices, puede ser algo que sea un brote y baje, ¿no? Pero de repente empezó a ver que en Tailandia, después en Italia, y dices, bueno, o sea, se está acercando, ¿no? Entonces, ya de repente cuando empiezas a ver que ya hay casos en México, y que empiezas a ver que declaran emergencia por la Organización Mundial de la Salud, que fue antes que México, ¿no? Entonces, a principios de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria y después, el mismo marzo, declaró la pandemia, ¿no? Entonces, México fue un poquito más,
a la par, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, pero cuando ya escuchas que hay casos aquí en el país y empiezas a enterarte de gente que conociste, que murió, ¿no? Gente, médicos que yo conocí en la residencia, que conocí, o sea, que murieron por COVID, de verdad dices, ¿qué es esto? Entonces, sí empiezas a ver y empiezas a leer los artículos médicos que están siendo publicados, empiezas a ver que no se conoce, ¿no? Entonces, sí es pues una sensación de estrés, ¿no? O sea, ustedes mismos, Alejandrina, ustedes como doctores, ¿sí se asustaron así como el resto de nosotros? ¿Sí entraron en pánico como mucha gente? Y yo no diría pánico, sino más bien estrés, ¿no? A mí, sí, mucha gente me preguntaba, oye, ¿qué hago? ¿No? Pues hay que guardarnos, hay que, ¿no? Cuidarnos. Y el tema, por ejemplo, del cubrebocas, ¿no? Había mucha gente que me preguntaba si habría que usar, no sé si te acuerdas, pero al principio decían que no era tan, ¿no? Al principio decían que no. Toda una discusión de si vale la pena o no, si lavar el supermercado, si no tomar dinero, billetes de los... Sí, claro. Lo del cubreboca fue un tema complicado porque no está de más usarlo, pero lo cierto es que se acabaron, ¿no? No había desabasto, la gente se peleaba por ellos, y entonces cuando les dices que sí usen y la gente está panicada, pues se acaban. Y la verdad es que lo poco que había, lo mejor es que lo usaran los profesionales de la salud, que son los que están más expuestos, ¿no? Entonces eran como que sí puedes usarlo, pero mejor no lo compres y quédate en tu casa, ¿no? Tú que puedes, y deja el material que haya para los profesionales de la salud. O sea, fue de verdad un tema. Después ya empezó a haber más, ¿no? Y empezaron a producir y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, vemos que realmente fue efectivo, ¿no? El uso de cubrebocas sí fue una medida muy buena para sí detuvo el cubrebocas en gran parte el crecimiento descontrolado. Sí, el punto es que no todo el mundo lo usaba, ¿no? Pero, y también el tipo de cubrebocas, ¿no? Los de más alta calidad, de N95, por ejemplo, esos eran muy efectivos y lo podemos ver porque conozco mucha gente, o sea, amigos cercanos que son infectólogos, neumólogos, que son los que trataban a estas personas graves, ¿no? Hacerles la broncoscopía, hacerles el estudio y no se infectaban. De hecho, hasta ahorita son de las pocas gentes que conozco que no tuvieron COVID, ¿no? Entonces, sí son efectivos, ¿no? Sí son efectivos como medida. ¿Qué cosas podríamos decir que no fueron efectivas? Pues el tema de que había mucha gente que lavaba las cositas del súper, ¿no? Cuando los compraba, que te gastó la ropa y te bañabas y no, o sea, la verdad es que no es que traigas el virus, pero la verdad es que al principio no sabíamos, ¿no? Al principio no se sabía. Entonces, pues fuimos aprendiendo en el camino. Lavarse las manos, desde luego sí, bueno, pero también frenó el crecimiento de la pandemia, el hecho de lavarse las manos todo el tiempo. Pues no es tanto, el virus se transmite más por gotitas por aire, no es tanto el lavado de las manos. Sabemos que para muchas enfermedades, etcétera, sí es bueno, ¿no? Pero digo, sí o sea, como medida específica no podemos saber si eso haya frenado, ¿no? O sea, como te digo, en profesionales de la salud que atendían, pues traían guantes, entonces tampoco es que esa medida en ellos podamos probar como útil, ¿no? ¿En qué porcentaje ayudó? Y es que en ese momento, ahorita ya a toro pasado, pues ya puedes decir que fue lo que funcionó y no, pero en ese momento tú no sabías que sí y que no y hasta dónde iba a llegar, entonces hacías todo lo que te decían porque decías, pues por si sí o si no, lo hago. Pues sí, exacto, y sí, la verdad, había mucho miedo, no sabíamos qué hacer, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué tan rápido creció la pandemia, Alejandrina, en comparación con otros SARS, así se llamaban los otros virus, y bueno, pues la ébola y muchos otros virus que han pasado? Sí fue en realidad esta pandemia, que también me gustaría mucho que me explicaras qué significa pandemia, endemia. Eso es muy bueno. Pero ¿qué tan rápido creció? Ok, bueno, si quieres empezamos con lo de los términos, ¿no? Primero, empieza a haber un brote, es cuando empieza a haber un número inusual de casos. Entonces, por ejemplo, a mí me da decir que será
varicela. De hecho, en la secundaria me dio varicela, ¿no? Entonces, de repente a 2, 3 compañeros del salón nos dio varicela. Entonces, eso puede ser un brote, ¿no? O sea, ves que, y además es súper contagiosa, ¿no? Entonces, cuando ves y dices, bueno, aquí hay un brote de una enfermedad. Cuando empiezas a ver que, bueno, ya hay más en la ciudad, en el estado, entonces puedes decir que ya es endemia, ¿no? Una endemia. Y luego, cuando esta enfermedad la ves en diferentes países y diferentes continentes, ya es pandemia. ¿Okay? Cuando se repite en más países y continentes, entonces ya es una pandemia. Entonces, chico, mediano y grande es brote, endemia, pandemia, en ese orden. Ajá, exacto, de chico a grande, exacto. Entonces, bueno, acá, como decíamos, donde se detectó, pues fue en China. Quizás allá no fueron muy proactivos en comunicarlo, ¿no? Ay, siempre hay muchos temas políticos, ¿no? Detrás, porque qué van a decir, que no cuido, que no sé qué, que no. Entonces, tratan, es muy político, y la otra vez estaba leyendo un artículo precisamente de el que escribió Sapiens, Harari, y sobre la pandemia, que decía, es que realmente la controlamos. O sea, el virus lo controló la ciencia. Okay. El problema fue la política. Tienes razón, okay, ¿no? Entonces, el problema fue las decisiones políticas. Entonces, aquí lo vemos en China, ahora con la globalización, ¿no? Es un virus que al principio, 10, 12 días, se veía el contagio, ¿no? Tenías 10, 12 días para transmitirlo. Y entonces, esa es una ventana complicada, ¿no? Porque a lo mejor tú tuviste contagio con alguien y en una semana ya ni te acuerdas y al rato empiezas con síntomas, ¿no? En cambio, cuando es una enfermedad que al momento te da síntomas, por ejemplo, ayer, antier, y al rato empiezas, te acuerdas, pues vi a alguien que traía moquito y entonces me lo contagió, ¿no? Pero así y sigue, entonces ya te cuidas, ¿no? Y te puedes guardar de alguna manera para que no sigas contagiando. Pero si tú no sabes, si pasa tanto tiempo, o sea, sigues contagiando. Y luego con la globalización, tantos viajes, todo, o sea, es muy fácil que se propague. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la pandemia del 1919 de influenza. De principios del siglo. Ok. No fue la española, ¿verdad? Sí. La española, sí, que fue por la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y cada revolución. Tío, ya me congelé. Yo te veo bien, ¿eh? Te veo bien. A pesar de no ser tan globalizado, los viajes se transmitió en todo el mundo, ¿no? Entonces, en aquella época, nada más para comparar, ¿no? El tipo de pandemia, en aquella época, pues imagínate, o sea, llegó a estar en Europa, en América, y bueno, estaba la guerra, a lo mejor eso ayudó también mucho, ¿no? A propagar, pero ahora es mucho más rápido. Es que te subes en un avión y estás en el otro lado el mismo día, ¿no? Sí. Otro lado del mundo. Entonces, sí se propagó muy rápido en todo el mundo. O sea, sí fue un crecimiento nunca antes visto, sí se rompió el récord de la velocidad. Totalmente. Totalmente. Sí, nunca he visto ninguna había sido tan agresiva. Oye, Alejandrina, se reportan en México muy específicamente, porque pues en el mundo no sería justo que te hiciera la pregunta, pero en México se reporta una cantidad de muertos por el coronavirus. ¿Tú consideras que es real la cantidad de gente que murió? ¿Crees que sean más? ¿O cómo ves el tema? Sí, no, mira, en México reportan, si tú googleas y buscas oficialmente, 330 y tantos mil, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que después se publicó un reporte de exceso de mortalidad. ¿Y qué significa eso? Significa que evaluaron otros años, más o menos el promedio de cuánta gente se moría, ¿no? En México por año. Uh-huh. Y esto lo excedió por muchísimo. Entonces, aparte de o sea, independientemente de coronavirus, se ve que murieron en exceso 700,000 personas. Entonces, se cree que esa es la cantidad de fallecimientos que hubo en el país. Y recordar que muchas veces, pues, a ver, aquí en el país desafortunadamente no había muchas pruebas.
y no eran gratis, ¿no? O sea, o si te las limitaran mucho las gratuitas, entonces tenías que pagar una, ¿no? Aparte, si querías hacértela. Entonces sí hubo mucha gente que no se diagnosticó, muchísima, ¿no? Entonces sí, seguramente la mortalidad fue mucho mayor. Tenemos unas cifras un poco más claras, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ahí dicen que fue 1.1 millones de personas. O sea, es casi la población de León, Guanajuato, ¿no? O sea, que murió en Estados Unidos por coronavirus. Y a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice que fueron 7 millones de personas. 7 millones de personas. ¿Qué significa? Más o menos como para poner contexto, ¿no? Toda la población de Guadalajara y áreas conurbadas, y le agregas la población de León. O sea, son más o menos eso. Todo Guadalajara más León, todos se murieron. Como si hubiera caído una bomba en una ciudad entera. Es una cantidad increíble, ¿no? Impresionante la gente que se murió. Entonces, fíjate que yo me acuerdo, Alejandrina, que cuando recién empezó la enfermedad, bueno, el virus, perdón, me acuerdo que yo decía, bueno, pues sí, se habla mucho de eso, pero yo no conozco a nadie que tenga, no conozco a nadie que conozca a alguien que tiene este virus. Y inclusive le hablé por teléfono, me acuerdo en ese momento, a Claudia Esparza, que vivía en Italia, que tú te acuerdas que en Italia se puso muy fuerte. Sí, y le preguntaba, le dije, Claudia, ¿conoces a alguien que esté enfermo, que tenga este padecimiento? Me dijo, no, todavía no conozco a nadie, y vivía en Italia. Y luego le pregunté, ¿y conoces a alguien que conozca a alguien que tenga este padecimiento? Y me dijo, no estoy segura de que así sea. Y luego pasaron los meses, no voy a decir los años, pasaron los meses, los días, y llegó un momento en el que no solo no conocías a alguien que tuviera, sino que conocías a alguien que había muerto de tu familia por esta situación. O sea, había pocos casos que te decían, yo no conozco a nadie que ya no haya muerto por esto. Todos habían ya muerto por esto. Se fue muy rápido. Sí, y cercanos, ¿no? Y varios. Entonces, eso sí fue como muy impresionante. Increíble. Creo que para casi todos, ¿no? Y como dice, el estrés, el que va a pasar, ¿no? Todo eso, sí nos pegó, pero bueno, sí. Afortunadamente, de verdad es que llegan las vacunas, ¿no? Claro. Oye, Alejandrina, hubo países que manejaron obvio mejor las cosas, y tú dijiste hace un momento que fue un tema político. No te voy a preguntar qué país, pero sí te voy a preguntar qué medidas tomaron los países que lo hicieron bien. ¿Qué medidas se tomaron que no tomaron los países a los que les fue mal? Sí, yo creo que podemos empezar con el uso de cubrebocas. O sea, cuando era obligatorio el uso del cubrebocas para todos lados, eso fue muy bueno. Y para la gente que tenía que salir. Pero si no tenías que salir, el aislarnos también fue muy positivo. Y el hacer pruebas. El tener pruebas disponibles, el estar checando todos los síntomas. Había países donde entrabas y pues nada, te preguntaban, ¿no? Pero no te hacían prueba, ¿no? Pero en otros te exigían prueba, o tenías un síntoma, te hacían prueba. La verdad es que es la forma mejor de detectar casos, de aislarlos, de conocerlos, ¿no? Llegó un momento que incluso estaba esto con el celular, ¿no? Que permitían que te detectaran, y si tú decías algún síntoma, le decían a la otra persona, digo, ya más avanzado, ¿no? Estuviste con un contacto para que te aísles, ¿no? Sin decir como quién o nada, o sea, respetando la privacidad de los datos, ¿no? Pero bueno, eso la verdad es que está muy bien, ¿no? Pero entonces, en conclusión, las medidas preventivas, las medidas de cuidado, la detección de casos y el uso de vacunas. El abierto de vacunas también nos salvó muchísimas vidas, ¿no? Eso fue impresionante. Sí. Oye, hablando del tema de las vacunas, que todos sabemos que el desarrollo de una vacuna pues toma muchos años. Tú nos dirás ahorita cuántos años toma en promedio fabricar una vacuna. Y esta se hizo en un año, Alejandrina. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Será que pueden hacer todas las demás vacunas también en un año y se tardan porque les gusta tardarse? ¿Qué hay detrás de por qué se hizo en un año? Bueno, hubo muchos factores aquí. Primero,
bueno, te voy a poner el contexto de la velocidad de las vacunas, ¿no? De cómo se hacen las vacunas. Claro que siempre depende del tipo del bicho que quieras contraatacar, ¿no? Depende mucho de cómo es. Y un ejemplo es el virus de inmunodeficiencia humano, del SIDA. Ese, desde los 80 que se detectó, se está buscando la vacuna y no se ha logrado. Entonces ya son 40 años y no se ha encontrado una vacuna. Entonces ahí tenemos un parámetro. Pero el parámetro como de récord de velocidad era del sarampión. En 3 años se logró. Pero entonces decíamos, wow, estamos aquí, en 3 años cuando vamos a tener una vacuna, ¿no? Además, o sea, ese es como todos los estudios, ¿no? Pero la autorización regulatoria, o sea, tú tienes una nueva vacuna, un nuevo producto, bueno, aquí en México simplemente te pueden tardar 1 año y medio en dar tu registro de que así la puedes usar, ¿no? Entonces, se veía así como, wow, o sea, no va a ser posible. Nos sorprendió a todos, a la gente que está dedicada a vacunas, desarrollo, o sea, de verdad fue, pero lo que había detrás es que la plataforma esta de RNA mensajero, que se hicieron la vacuna de Pfizer, la de Moderna, ya se estaba trabajando con otros virus. Entonces ya había un avance, ya tenían 10 años trabajándola, ¿no? Y luego llega el virus y bueno, con los avances y todo, y detectaron rápidamente, si lo empezaron a ver en noviembre, diciembre en China, para enero ya tenían todo el mapa genómico, digamos, del virus, ya estaba detectado, ya estaba de esto, y se compartió públicamente en el mundo. Entonces, de ahí aprovecharon para entonces, ok, vamos a atacar ese virus, entonces vamos a hacer la vacuna tal, para que ataque ese virus, ¿no? Aquí fue muy importante el compartir información entre los científicos del mundo, ¿no? Por ejemplo, las revistas... ¿Perdón? ¿Quieres decir algo? No, perdón. No, continúa. Las revistas científicas como el New England Journal of Medicine, el JAMA, British Journal, todos esos son muy caros, ¿no? O sea, por ejemplo, si cualquiera quiere meterse a leer un artículo publicado, tienes que tener suscripción y son caras, ¿no? Ahora, en esa época, estuvo abierto para todo el mundo. Entonces, todo el mundo se metía, abría, todo el mundo publicaba. Entonces, fue compartir la ciencia bien, lo que ayudó muchísimo a ir conociendo este virus, ¿no? Clínicamente, cómo afectaba, ¿no? Ya ves que empezaron a ver que si luego te afectaba la capacidad de oler, que si los pulmones, que si no, entonces que de los tipos, cuando empezaron a ver que empezó a evolucionar el virus, ¿no? Ya ves que luego fue varias variantes hasta que llegó el Omicron. Entonces es compartir toda esta información científicamente, que es lo que sí se hizo bien, ¿no? A diferencia de lo que decíamos políticamente, científicamente sí fue bueno, y salió la vacuna y llegó pues en 1 año, ¿no? O menos de 1 año, ¿no? Para diciembre, Navidad empezaron a vacunar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa y luego ya aquí también en México. Pues 2021 se puede decir que fue la campaña de vacunación más grande en la historia de la humanidad. 11,000 millones de dosis aplicadas. Imagínate, eso es o sea, nunca se había visto eso, o sea, de verdad. Somos 8 billones de personas, pero se pusieron 11 billones de dosis. Sí, exacto, hay dos dosis, exacto. Ya ves que hay muchos de 2 dosis, exacto, pero... Oye, qué increíble. Entonces, Alejandrina, se abrió la comunicación entre países, se pusieron a disposición todos los documentos y entre todos dijimos, ayudémonos, nada de que yo lo voy a sacar primero, no hubo guerra No, exacto, como antes, es mi dato, yo lo escondo, no, o sea, todo se abrió para ayudarnos como humanidad y la verdad es que eso fue súper bueno. Por ejemplo, en periódicos como el New York Times, existía una parte, no he revisado últimamente, todavía está, pero era el Vaccine Tracker. Entonces ahí te metías a ver cómo estaba la evolución de las vacunas que estaban desarrollando. Y ahí te decían, tal, en fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Entonces, tú veías, y la verdad, la cantidad de vacunas que cada vez sumaban, ¿no? O sea, no nada más era la de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen, no. De hecho, ahorita puedes ver que hubo casi, o más de 300 vacunas para COVID nada más, en desarrollo. Todavía hay muchas en fase 1, fase 2, fase 3, pero en total todos los candidatos vacunales, que se les llama hasta que no tienen la autorización regulatoria, más de 300.
O sea, oye, Alejandrina, esto es una lección para el mundo en el tema de desarrollo de vacunas. O sea, ¿crees que de veras nos haya enseñado esta pandemia a convivir mejor con la información y tener vacunas con más velocidad? espero, espero que sí, porque todavía no hemos como visto. Yo creo que sí, o sea, como que sí se vieron que se puede acelerar muchos trámites de la investigación, ¿no? De la fase 1, fase 2, o sea, que no tarden tantos años en hacerlo, o combinar un poco las fases y sin sacrificar temas de seguridad, de calidad, ¿no? Eso es bien importante. Y el proceso regulatorio, ¿no? El proceso regulatorio como acelera un poco la revisión de todos los datos para autorizar o no la vacuna, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero yo creo que de las principales lecciones que deberíamos aprender, no necesariamente creo que se haya aprendido, es invertir más en salud pública como países, ¿no? O sea, que tenemos que invertir más. El tema digital también fue buenísimo, o sea, nos permitió quedarnos guardaditos en la casa, trabajando desde ahí, a los que digo, hay gente que sí tiene que hacer, pero muchos que no teníamos que, nos dio la fortuna de poder trabajar desde casa, estudiar desde casa, ¿no? O sea, o sea, que todo es el tema digital, entonces hay que invertir más ahí, pero también la seguridad digital, ¿no? Bueno, ya hablaron mucho tú y Ricardo de la tema digital, pero eso nos ayudó, en la pandemia nos ayudó muchísimo, ¿no? Sí, pero no rompió completamente con lo que se pudo haber roto tal vez en otra época, hubiera sido peor. Oye, Alejandrina, y bueno, 300 vacunas desarrolladas, y vamos a hablar de 10 vacunas exitosas, ya 11 billones de dosis, ¿ya está erradicada el coronavirus? ¿O todavía no? ¿O nunca se va a erradicar? ¿Cuál es la información sobre eso? De las vacunas exitosas, o sea, que ya se están usando, ya son como 30, ¿eh? O sea, ya... 30, ok. Sí. Y bueno, ¿está erradicado? No está erradicado, ¿no? Todavía va a haber. Vamos a tener que, bueno, recién, ¿no? Vimos que ya se declaró el fin de la pandemia, pero ya es más bien como una, bueno, también otra cosa de las endemias es como una enfermedad que por periodos llega, ¿no? Tenemos la influenza. Sabemos que la influenza, hay la temporada de influenza que es más o menos coincide con el otoño-invierno, ¿no? De los países del norte. Y entonces, del hemisferio norte, me refiero. Y bueno, y así va a ser el COVID. O sea, es un virus que vamos a tener que convivir con él. Es un virus que muta mucho, pero no es posible erradicar, a pesar de que existe una vacuna. Como otras enfermedades, por ejemplo, la viruela sí se erradicó. Y la viruela es porque no, o sea, los únicos que los hospedábamos eran los seres humanos. Y además los síntomas eran muy claros, ¿no? En cambio, el COVID o influenza u otros virus tienen animales también como huéspedes. Entonces, como hospederos, que le decimos, ¿no? Entonces, influenza, por ejemplo, la puedes tener en los pájaros, en los cerdos, así, ¿no? Entonces, muta y cambia, y es un virus chiquito que muta mucho, y el COVID también. Hemos visto que ha mutado bastante. Entonces, y no somos los únicos hospederos, están también los animales, que si fue el vampiro, que si fue no sé qué, ¿no? O sea, dicen que de dónde se originó. Pero entonces, ese es el tema, o sea, como muta tanto y como no somos los únicos, aunque nos vacunemos y todo, no se va a poder erradicar. Entonces, no se erradica. Vamos a tener que haber mucha vigilancia epidemiológica, checar el virus y ¿no? O sea, como que refuercen los países ese sistema de vigilancia epidemiológica, de detección de virus y ver cómo están mutando, porque igual las vacunas se tienen que adaptar. O sea, la vacuna que era para el inicio del coronavirus, para el Wuhan, ya no te va a servir para ahorita. Ya tiene que ser una vacuna adaptada, que vemos ya que están las bivalentes, ¿no? Entonces, esto termina. Hay que seguir vigilando estos virus y ver que las vacunas funcionen para ellos, ¿no? Oye, Alejandrina, ¿no existe algo tal como una vacuna de amplio espectro? No sé, que de una vez mate todos los virus que van a venir en el futuro, ¿no, verdad? No hay, sería muy padre, pero no hay. Eso no existe. Oye, ¿y vienen virus en el futuro, en los próximos años? La ciencia llega a pronosticar, así como los huracanes, como los terremotos. ¿Se puede pronosticar si cada cuándo, con qué ciclicidad vienen virus, así como el coronavirus del año 2019?
No, antes decían que podía haber una pandemia cada 10 años o cada 100 años, ¿no? Y se creía que iba a ser siempre influenza por las características del virus, ¿no? Y pues sorprendió fue el COVID, ¿no? Entonces es súper difícil predecir cuál va a ser, qué virus o qué, ¿no? Por eso hay que insistir en el sistema de vigilancia epidemiológica. Uh-huh. Sí. Oye, Alejandrina, tú desde tu trinchera, desde tu puesto en donde estás en este momento, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo ayudaste tú personalmente en la pandemia? Obvio, la solución de la pandemia fue el conjunto de mucha gente haciendo cosas correctas. Pero tú desde el campo médico, ¿qué fue lo que a ti te tocó hacer para ayudar, para poner tu granito de arena y resolver este problema? Fíjate que me tocó ser como divulgadora, o sea, mucha información científica, ¿no? Divulgación científica sobre las vacunas. Entonces, pues en esa época hubo mucha avidez por saber sobre las vacunas, sobre los virus, y bueno, tú podías ver en el periódico normal, cualquier periódico, había una nota sobre vacunas, cualquiera, ¿no? De verdad estaban. Entonces, bueno, tuve muchas entrevistas en medios, ¿no? Por ejemplo, López Dóriga, Loret de Mola, cosas así, ¿no? Entonces me tocó muchos, y temas de vacunas, de influenza, COVID, y bueno, mucho, pues, tanto en mi empresa, con otros, o sea, no necesariamente siempre médicos, ¿no? Alguna vez me invitaban a dar una plática a empresarios para que les hablara sobre las vacunas, sobre COVID, sobre influenza, y luego también personal, o sea, con amigos, con familia, todos, oye, que si la vacuna tal, que me la pongo, que si no, que combino tal con cual, entonces, o sea, me tocó ese papel, y está bien, o sea, agradezco que hayan tenido la confianza de acercarse a mí, pero yo creo que ahí fue donde estuve yo muy activa, ¿no? Entonces, eso también me obligaba a estar al día, ¿no? Para estar bien informada y dar la información adecuada, ¿no? Claro. Todos te preguntaban, me imagino, recibías llamadas de todos lados. Qué padre. Oye, qué bueno que también estuviste. Todos los conocidos, o sea, de que, oye, si me puse tal, me combino, me pongo tato, o sea, todas las dudas del mundo, pues sí, todos teníamos dudas. Claro, nadie sabíamos nada, por supuesto. Oye, Alejandrina, México está preparada para la siguiente endemia, pandemia, situación caótica como la que nos sucedió. Si volviera a suceder nuevamente en el año 2023, 2024, lo que pasó en el 2020, ¿cómo se está preparando el país? Bueno, por un lado hay una buena noticia, es que sí hay una planta para vacunas. O sea, entonces tenemos vacunas, que ahorita es para influenza, ¿no? Pero se puede adaptar, y se puede adaptar para otro tipo de vacunas. Entonces, sí hay una planta que está ya lista para estrenarse en Cuautitlán, entonces ojalá haya más, ¿no? Porque es la única para el país. En ese aspecto podríamos decir que es un paso adelante. Sí hay que fortalecer toda la salud pública. Creo que hay que invertir más en vacunas. Siempre hemos tenido un buen programa de vacunación en el país, ¿no? Para los niños, ¿no? O sea, pero yo creo que siempre hay un área de mejora y todavía podemos ir evolucionándolo y mejorándolo. Entonces, como preocuparnos más en la prevención. La medicina preventiva es de verdad súper importante. Como decía, por cada $1 que se invierte en vacunas en un país, puede ahorrar en salud, en las hospitalizaciones, en todo, hasta $44. Entonces, el tema de invertir en salud pública o sea, es hasta tema de equidad en los niños, ¿no? O sea, un niño que vacunas tú, que tiene bajos ingresos, su familia, o es pobre, ¿no? Vas a evitar que se enferme, le vas a dar salud, le vas a dar capacidad de que se eduque, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que ahí nos falta, ¿no? Y un tema que fue muy importante en la pandemia, a propósito, fue la desigualdad, ¿no? Los pobres se hicieron más pobres. Claro, los que murieron fueron la gente más pobre, ¿no? Entonces, la desigualdad se marca más con el sistema de salud. Entonces, sí hay que invertir más ahí. Sí, entonces, un dólar 44, o sea, 44 veces más eficiente una vacuna que no hacerlo. Claro, te ahorras todo ese dinero, ¿no? Porque te evitas enfermedades, hospitalización, medicamentos, gente trabajando, o sea, el tiempo de los doctores, de las enfermeras, todo eso.
Toda la maquinaria cuesta, claro, por supuesto. La medicina preventiva, de verdad, hay que invertir más ahí. Entonces, sí falta prepararnos más en ese área. Oye, Alejandrina, tuvimos hace algunos días una plática, Ricardo Villalobos, que es un alto ejecutivo en Microsoft, y yo, sobre la inteligencia artificial y cómo esto impacta en diferentes industrias. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial, o cómo impactará? Porque está empezando, estamos grabando apenas en mayo del 2023, cuando veamos esto en 3 años más, pues ya sabremos, así como tú has contestado muchísimas cosas que ya sucedieron del coronavirus. ¿Cómo crees que impactará la inteligencia artificial en el campo de la medicina, de las vacunas y de ayudar a la gente a ser más saludable? Pues ya hay impacto, ya hay, y la inteligencia artificial ayuda, por ejemplo, para las vacunas de RNA mensajero, a detectar cuál es la secuencia dentro del, por ejemplo, el coronavirus, ya ves que es porque tenía una forma parecida a corona y tiene piquitos, exacto, y el antígeno es el piquito, ¿no? Es el spike. Entonces, las vacunas son contra ese spike. Entonces, bien, con la inteligencia artificial te ayudan a ver cuál de las secuencias genómicas dentro del spike es la que más inmunogénica es, la que mejor te va a servir para despertar tu respuesta inmune como ser humano para protegerte, ¿no? Entonces, ya están, o sea, ya están funcionando dentro de influenza. Todavía no llegamos a ese punto, pero te cuento que la vacuna contra influenza se tiene que poner cada año, ¿no? Porque el virus muta. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene estudios de vigilancia epidemiológica o sea, una red en todo el mundo donde van viendo qué virus están pasando y qué virus mutan. Entonces, al final, la Organización Mundial de la Salud da una recomendación. La vacuna de la influenza para este año tiene que estar así porque está circulando. Pero a veces cuando ya se hace la vacuna, ya mutó otra vez el virus, entonces ya no es tan efectiva. Entonces, lo que decían que puede ayudar el Machine Learning incluso es detectar todos esos virus y hacer un pronóstico más preciso sobre los virus que van a circular, ¿no? Ya no llegamos a eso, pero se está trabajando ya en una vacuna anti-influenza de Machine Learning. Qué interesante. Se va a meter entonces la inteligencia artificial, ya sabemos, en todos lados. Y entonces, a ver, Alejandrina, ¿tú crees que así como en un año se construyó la vacuna contra el coronavirus, en los próximos años con inteligencia artificial esto pueda reducirse a meses? ¿O no se trata nada más de saber cómo probarla, sino ya después de hacer pruebas? ¿Qué piensas? Exacto. Va a acelerar, no sé cuánto, pero más bien yo creo que el beneficio lo vamos a ver en vacunas más potentes incluso, ¿no? Okay. Porque van a seleccionar mejor hacia el antígeno, hacia el que va a ser la vacuna. Entonces puede ser vacunas más potentes, entonces va a reducirse el tiempo. No sé cuánto, porque no te puedes ahorrar mucho los pasos de la fase 1, fase 2, fase 3 de investigación primero con animales, ¿no? Desde ratones, chimpancés se usan las primeras preclínicas, y en las fases clínicas ya son con seres humanos, ¿no? Primero con decenas, luego centenas en la fase 2 y la fase 3 ya con miles, pero es para ver la eficacia y la seguridad de las vacunas. Entonces eso sí es como difícil que te lo ahorres, ¿no? Y no nos conviene, ¿no? Que se lo ahorren, pero va a acelerar todo eso, y el que se use inteligencia artificial y machine learning y todo esto en las vacunas. Interesante, la intersección de la tecnología con la medicina. Siempre se habla, es un tema apasionante. Todos hablamos de que algún día vamos a ser así como Robocop, que vamos a estar conectados con una computadora y va a haber una intersección entre las computadoras y los humanos. Y ya lo vemos. Qué padre plática, qué interesante. Yo te agradezco mucho tu valioso tiempo. Siempre estás muy ocupada. Gracias por abrirnos este espacio. Estoy seguro que los que estemos escuchando esta conversación nos vamos a sentir muy identificados, porque vivimos exactamente de lo que estamos platicando y resolviste muchas de las curiosidades que vienen, que nos tienen a todos como inquietos de si va a volver a pasar o no. Te agradezco mucho, Alejandrina. Yo también te agradezco, gracias por invitarme aquí contigo, de verdad que ha sido muy padre. Y bueno, ya saben, si hay dudas de vacunas, siempre estoy a sus órdenes, ¿no?
Muy bien, Alejandrina, pues te mando un abrazo aquí a la distancia, te agradezco nuevamente y pronto nos volveremos a ver. Nos De vemos en entrada, pues reunión. está la comida Sí, de Lux el 10 de junio. ahí nos vamos a ver, ya está todo, mi boleto comprado y todo. Excelente. Ahí nos Alejandrina, vemos. muchas gracias. Te mando un No, súper gracias a ti, abrazo, un un súper abrazo. beso. Igualmente. Cuídate mucho. Adiós. Bien.